este o este. En esta ocasión nos acompaña alguien que no solo es conocido de ustedes, sino que además ha sido conductor invitado de este programa, Philip Chicola, quien es analista político y que además acompañó este día jueves de CICIG, a el comisionado Iván Velázquez Gómez en la presentación junto a Catalina Soberani. Son las dos personas que comentaron posteriormente el informe que se presentó acerca del financiamiento de la política en Guatemala. Así que vamos a hablar de ese tema, lo que se dijo en resumen en ese informe, o lo que yo digo de otra forma, la pistocracia descrita un poco más extensamente en el documento. Philip, bienvenido. No, pues buenos días, Quique, buenos días a todos los televidentes que nos acompañan. Jueves de CICIG, pero que ya venía... Bueno, yo venía anunciando que iba a ser quincena de CICIG, justamente el 15, que fue el miércoles, será lo primero, que es el caso de Edgar Barquín y de toda la estructura de la Gana realmente, que ahora está vinculada al líder. Vamos a hablar un poco de eso también, porque es uno de los ejemplos que usó. Pero arrancó con un miércoles de CICIG, quincena de CICIG le hemos llamado nosotros. Y que venía a complementar el caso de Gustavo Martínez, venía a complementar también antejuicios en contra de Mirza Arriaga, en contra de Luis Chávez, y falta. Y vamos así, y justamente, y por eso siempre decimos que esto apenas empieza, Philip, pero hablemos, a ver, con vos hemos hablado muchas veces acerca del concepto de la pistocracia. Tú lo has llamado esta democracia o la parte de la patrimonial, donde hay gente que está en esto para hacer plata, simple y sencillamente para eso. Hemos hablado de la estructura, de cómo ha ido transformando, esa es la parte que citan ahí en el informe, de cómo ha venido trasladándose el poder económico de un lugar a otro. Pero démosle a la gente un pequeño resumen en esta primera parte de lo que significa el informe que presentó Iván. Bueno, este es un trabajo que se había anunciado desde hace varios meses. Entiendo que es un equipo multidisciplinario de la comisión quienes lo elaboran. Es un informe temático que básicamente no busca ser una base para procesos judiciales, sino para poner sobre la mesa como puntos de discusión el análisis del cómo opera el dinero en la política, porque realmente va más allá del financiamiento puramente en materia electoral. Es un análisis bastante académico, toma como referencia muchos estudios académicos que hay en el medio, particularmente cita en reiteradas ocasiones el estudio de Hugo Novales, publicado por ACIES en el año 2014 sobre el financiamiento de las campañas políticas, y a la hora de generar una tipología de casos paradigmáticos que sirvan para un poco mostrar con casos concretos algunas de las tesis y de los elementos que se está presentando en el informe, se presentan casos que son del dominio popular. Por eso es que vemos que hay mucho caso de los cuales ya se comentaban en corridos de pasillo, que ya habían incluso investigaciones periodísticas y que ahora con mayor sustento, como un cruce de información con otras fuentes, pues sirven para evidenciar muchos de los temas que son abordados en el informe. Es importante también recalcar algo que decía el comisionado Iván Velázquez. Este es un informe que pretende servir de un marco introductorio. Aquí no se está agotando el análisis o el estudio del dinero y la política del financiamiento de partidos. Aquí solo se está poniendo sobre la mesa algunas conclusiones preliminares o algunos hitos preliminares de los cuales muchos todavía hay que seguirlos construyendo. Y creo que esto debe servir de punto de partida no solo para investigaciones judiciales, sino también para investigaciones académicas, e incluso investigaciones periodísticas, porque hay muchas áreas temáticas en donde hay que construir con más detenimiento y ver realmente cómo es que ha operado ese modelo de corrupción. A ver, el modelo, como lo plantea el informe, es un modelo donde el acceder a la política es un medio de acceder a dinero, y se accede a dinero para mantenerse en la política, es crear un círculo para mantenerse dentro de la estructura. Dentro de eso es donde pone, uno de los ejemplos que pone, es el justamente revelado el miércoles, es el caso de Chico Dólar, que es un caso también de que había estado mucho tiempo en corrillos, pero no había salido a luz en concreto. Y es un caso que es un poco más viejo, que es realmente incluso del 2011, y algunos todavía consideran que mucho más atrás del 2011, de una estructura de la Gana. Yo he venido manejando hace ratos, Philip, que hay una estructura de operadores políticos que ha venido tomando control de la política.
Entre ellos está la estructura que es de la Gana, que desplazaron en su momento a la estructura de Guayo González, de Oscar Berché, del mismo Canela, los sacan, que eran como los ideólogos y los financistas del partido, y se quedan los operadores con el partido. Pero Líder se forma ya como un partido de operadores políticos. No hubo nunca una estructura ni de financistas, de grandes empresarios, ni hubo una estructura ideológica monumental, sino que ya la Gana y Líder son una muestra de un partido de operadores políticos. Sí, a ver, yo creo que dentro del informe se pueden identificar algunos grandes hitos, algunos grandes ejes transversales. Un primer eje, el que ya mencionabas en la introducción, cómo el sistema electoral es la base del modelo patrimonial pistocrático, o básicamente conseguir el Estado como un botín. Entonces la idea del modelo de financiamiento como está operando hoy por hoy es que yo financio una campaña política, porque una vez ese candidato, ese alcalde, ese diputado llega a un cargo público, yo voy a tratar de rentabilizar esa inversión con negocios, contratos, concesiones, omisiones y demás. El segundo gran eje, que creo que queda implícito a lo largo del informe, es la idea de que los partidos cada día son más autosuficientes financieramente hablando. El modelo de que el partido tenía que pasar el sombrero y recaudar entre diferentes fuentes financieras, cada día ya no opera así. Los partidos han ido desarrollando sus propias redes de autofinanciamiento, muchas de esas redes vinculadas expresamente a casos de corrupción. Y ahí es donde un ejemplo paradigmático es el caso de Arnoldo Medrano, y que lo hemos discutido. Arnoldo Medrano hace 20, 30 años, cuando él iniciaba su campaña política para la municipalidad de Chinautla, él tenía que ir a tocar la puerta de empresas, de negocios, de financistas de su municipio. Después de y de los más grandes que hay en el sector son la cervecería centroamericana y Cementos Progreso, porque están en las puertas de Chinautla de una forma u de otra, y de desarrollos inmobiliarios que había en el sector. Y entonces Medrano, después de que pasa 2, 3 periodos al frente de la municipalidad de Chinautla, desarrolla él su propia red de constructoras, de ONGs, de empresas, y lo que básicamente le permite es, ya no tiene que ir a buscar financiamiento de actores externos. Con lo cual ya no tenía que hacerle favores de vuelta a esos financistas. Sino que ahora básicamente lo que hace es, él autofinancia su campaña. Crece a tal nivel su red de constructoras y de ONGs que ahora él se da el lujo de apoyar financieramente a candidatos de Amatitlán, de San José del Golfo, de Fraijanes. 11 alcaldes y 4 o 5 diputados del departamento de Guatemala. Y entonces, ¿qué es lo que vemos? Medrano es autosostenible financieramente. Él es un actor que básicamente ya no necesita de financiamiento externo. Ya si alguien llega porque le quiere pedir un favor más adelante, pues es un extra. Medrano tiene sus propios modelos de financiamiento. Y el crecimiento del partido Líder y de todos estos personajes que Quique menciona como operadores, es justamente ese modelo del partido autofinanciable. Que el partido Líder básicamente es un partido que se ha ido construyendo sobre el acceso a recursos que le ha permitido la intermediación de algunos de sus miembros con estructuras de contratistas en lo local y de constructores. Ahora, coloquialmente, lo que se le ha llamado a estos personajes como Arnoldo en los otros departamentos son los caciques, lo que le hemos llamado los caciques, pero así como Arnoldo se convierte en el cacique de este departamento, tenemos a los Mario Riveras, a los Aristides Crespo, a los hermanos Arévalo, a los Quechén, y así sucesivamente vas viendo a los Martínez en Huehue, ahora Emiliano Mazariegos. Son personas que ocupan ese espacio y utilizan dos cosas que fueron fundamentales en el trayecto. Uno, el listado geográfico de proyectos. Pero justo antes del listado geográfico de proyectos hubo otra cosa, que fue el PACUR, que en el gobierno de la Gana justamente se genera un sistema por medio del cual Guayo González, siendo secretario ejecutivo de la presidencia, decide que no puede estar comprando diputados. Y entonces mejor les asigna un fondo para que hagan proyectos, designen a sus propias empresas u ONGs para que lo ejecuten y de ahí se cobren. Esa es la forma en que se termina comprando a los operadores políticos en ese momento. Y entonces ahí es donde entra un tercer eje que queda implícito en el informe, y es la descentralización del financiamiento electoral. Y de la corrupción. Y de la corrupción, porque lo que pasa es que creo que el informe también contribuye a ir quitando, sin decirlo abiertamente, algunos mitos. Aquí tenemos la idea de que es la estructura central del partido la que capitaliza enormes sumas de dinero desde una estructura de financiamiento privada tradicional.
el informe está diciendo, miren, eso ya es marginal, ya no es tan significativo. Hoy básicamente el financiamiento de partidos viene más de abajo hacia arriba. Lo que pasa es que aquí literalmente cada candidato viene con su pan bajo el brazo. Entonces, lo que estamos viendo es que conforme se fueron implementando diferentes modelos y recetas de descentralización en el Estado, temas como por ejemplo la implementación del sistema de consejos de desarrollo por ahí del 2002. O el 10 o el 12% el aumento del situado constitucional a las municipalidades, el PACUR, el listado geográfico de obras. Hoy nos arrojan que en este presupuesto 2015, más o menos 15,000 millones de quetzales de los 70,000 se van a ejecutar vía municipalidades, consejos de desarrollo o listado geográfico. Sin contar los presupuestos propios de las municipalidades. De las municipalidades. Entonces, o de otras entidades descentralizadas que tienen recursos propios. Y operación local. Entonces, ¿qué estamos hablando? Estamos viendo que una quinta parte del presupuesto del Estado se ejecuta vía actores en lo local. Y eso lo que ha venido a crear es que ahora hay fuentes, bolsones presupuestarios en el interior del país que nadie tiene idea cómo operan. Y debido a la debilidad de las instancias contraloras, que no van a verificar eso, hoy tenemos 338 bolsones presupuestarios, en donde en cada municipalidad, con sus consejos de desarrollo y con todo el listado geográfico de obras, es una dinámica de política, o una dinámica política y una dinámica de corrupción completamente autónomo en lo local. Y entonces eso ha permitido que surjan redes de pequeños contratistas, de constructores vinculados a partidos políticos, ya no, porque se prohibió desde hace 4 o 5 años, pero antes las asociaciones y las ONGs que intermediaban en la obra, y que eso permitía ir creando una especie de fondo revolvente sobre el cual esos mismos candidatos más adelante echaban mano, financiaban sus campañas, eran reelectos y se volvían a financiar la estructura, se enriquecían del proceso, y al final se va creando esa lógica en las cuales desde lo local, desde lo municipal, lo distrital, se van creando operadores políticos, caciques, autónomos financieramente, que cuando llega un partido franquicia, que es la caracterización que hizo Jonathan Lemus en Así Es, básicamente el partido franquicia le dice, mire, véngase, entonces usted trae sus votantes, su dinero, yo le doy la marca, y si llegamos al poder yo le garantizo que le voy a mantener el flujo de recursos. Y esa es la lógica hoy. El financiamiento de partidos, por eso les digo, aquí rompiendo paradigmas, el financiamiento de partidos viene de ahí abajo, viene de esas estructuras locales de corrupción. Tengo que ir al corte, pero vamos a hablar justamente de eso mismo, pero de las estructuras a nivel nacional. Y todavía no hablamos de grandes empresarios aportando, que tienen otro segmento, sino que ya es el dinero que está en los ministerios, que es a otro nivel, que también se complementa a todo eso, y también lo menciona en el informe Iván Velázquez. Vamos a ir al corte, estamos acá en Este Oeste, volvemos en un momento. Estamos presentando Este Oeste. Lunes en Matutino Express, nuestro tema central será la experiencia, y nos visita Andrea Cabrera para hablarnos sobre los mitos y beneficios de la lactancia materna. Y estará con nosotros la chef Nina Aldana, quien nos contará su experiencia como ganadora del Tenedor de Oro en la categoría Chef del Año. En mi segmento de Música Rocola Express les traigo unas canciones basadas en experiencias reales. Nos visitan del hogar Momentos Inolvidables para hablarnos de su concurso de Belleza Madura 2015. Todo esto y mucho más, lunes a las 8 de la mañana, los esperamos. ¿Sufre de sobrepeso, colesterol alto, estreñimiento? ¿Te gustaría eliminar todas esas libras de más? Presentamos la piñaterapia del Dr. Ming, el nuevo tratamiento 100% natural para desintoxicar el cuerpo y bajar de peso. Bajé 23 libras, estoy feliz con los resultados. Piñaterapia del Dr. Ming, con su efectiva fórmula antioxidante, diurética y quemadora de grasa, ideal para combatir la celulitis y perder peso de manera natural. Tómalo frío o caliente, bebe tu té 2 veces al día y
Sorpréndete con los resultados. Es 100% natural y sabe muy rico. No solo bajé de peso, también bajé medidas, tengo control del apetito, control de ansiedad. Bueno, lo mejor de todo es que no he vuelto a engordar. Limpie y desintoxique su cuerpo con el nuevo té de piña del Dr. Ming. Y si nos llama ahora, le enviaremos otro tratamiento completamente gratis. Sí, 2 por 1. Si llama ahora mismo. ¡Llame ya! Destino 2016, Elecciones Generales. La mayor información y la mejor cobertura periodística para mostrarle detalle a detalle todo el proceso eleccionario en uno de los momentos más importantes de la vida de un ciudadano, la posibilidad de elegir a sus dirigentes. Destino 2016. Recorremos meses intensos de campaña para terminar en la elección de 158 diputados, 336 alcaldes, además de la fórmula presidencial. Destino 2016. Nosotros estamos listos para llevarle cada pormenor de este evento histórico. Los analistas políticos de Guatemala más experimentados y un extenso equipo de periodistas, reporteros, camarógrafos, productores y editores en todo el país ya están trabajando para que usted esté siempre bien informado. Además de la tecnología más avanzada para llevar toda la información desde todos los rincones de Guatemala, a través de enlaces en vivo. Un despliegue profesional con corresponsalías y enviados especiales en todos los departamentos. Además, reportajes y entrevistas profundas. Destino 2016. Candidatos, líderes políticos, personajes destacados de la vida social guatemalteca. Y desde la hora de cierre de los comicios, el seguimiento exhaustivo de cada voto para llevarle minuto a minuto el recuento final. Este año estará marcado por el poder de las redes sociales. Por esto estarán abiertas con el hashtag Destino 2016 para poder recibir fotografías, comentarios, videos y todo lo que quiera compartir con nosotros para convertirse a usted también en protagonista. Destino 2016. El mejor análisis, la mejor tecnología, la mejor información. Desde todos los puntos del país. 2015, año de decisiones. Año para ver. Canal Antigua. Estamos presentando Este Oeste. Estamos de regreso acá en Este Oeste conversando con Philip Chicola acerca de este informe de financiamiento político, lo que hemos denominado nosotros acá la pistocracia. Y nos quedamos con la corrupción del Estado. Vamos a hablar también posteriormente de las otras fuentes del crimen organizado, pero también del el otro tema que maneja el informe, la parte del manejo de los medios y la publicidad, que es parte importante del informe. Pero terminando con el tema de corrupción, hablábamos de lo local, que es esta descentralización de la corrupción, pero que después subimos a los ministerios. Y es donde mencioné el caso de Gustavo Alejos, como un proveedor del Estado importante que tiene esta red donde logra proveer casi en exclusividad ciertos productos y con precios sobrevalorados, que genera ingresos. Y esos ingresos sirven para financiar campañas políticas, pero también para el enriquecimiento de los participantes. Sí, es que vean, aquí hay varias cosas. Y Gustavo Alejos es un ejemplo, no es, sino que es el ejemplo que usa, pero obviamente eso se repite N veces con diferentes productos. Por ejemplo, en el Partido Patriota, en la elección pasada, el recaudador era Alejandro Sinibaldi. En esta campaña para la recaudación de Alejandro Sinibaldi, lo mencionan indirectamente, bueno, asociado a otro caso, Otto Samayoa. Es decir, digamos que hay ciertos personajes que actúan como recaudadores de fondos. Entonces, por eso, miren, justamente por eso es que hay una parte del informe donde dice, miren, hay muchas donaciones que realizan personas individuales o personas jurídicas y que no le llegan, yo empresa o yo persona le doy al candidato Quique tanto, porque entre los dos hay un intermediario y ese intermediario es el que viene a recolectar entre todos. Ese intermediario junta el dinero, se debe quedar con una parte. Y por lo menos en el Partido Patriota para el 2011, solo a modo de anécdota, el recaudador se queda con 10%. Ese era como el incentivo para recaudar. Entonces después ya viene ese recaudador y ya es a través de él es que se financia la estructura partidaria. Y ese era uno de los comentarios que yo hacía al informe. Miren, sería bueno profundizar en cómo opera ese modelo. ¿Qué dice eso? ¿Que Gustavo Alejos recibió en sus cuentas? No lo creo.
Tiene que haber toda una estructura muy compleja. Empresarial, principalmente. Y de cómo se capturan los recursos, cómo se mueven, a dónde van a dar, entran o no entran a las cuentas de los partidos, de los candidatos. Es decir, ahí hay un espacio en donde se puede generar un buen ámbito de investigación. Entonces, el rol de Gustavo Alejos es como el paradigma del informe de este fenómeno del recaudador. Es ese personaje que está muy directamente vinculado al partido político y que su función es ir con mucha gente que es desconocida a pasar el sombrero. Y después ese recaudador se le premia con un puesto en la administración pública y vía ese puesto se vuelve un articulador de negocios, se vuelve... Unos para compensar a quienes dieron dinero en su momento. Y otros propios. Y otros de ese momento. Y entonces ahí es donde la figura de Gustavo Alejos se convierte como en ese paradigma de un operador financiero en lo partidario y después un operador de negocios en lo político. Y como les digo, miren, aquí hay varios casos. Alejandro Sinibaldi fue paradigmático en las campañas del 2007 y del 2011 del Patriota, porque él era como la cara visible de la recaudación. Pero el que tenía la multisectorial en ese momento Mario Leal. Era Mario Leal. Mario Leal también actuaba como vicepresidente. Sí, Mario Leal también actuaba como recaudador en otros ámbitos. Lo que pasa es que no es uno, pues probablemente en cada partido hay múltiples recaudadores, dependiendo de qué contactos tiene cada uno de ellos. El caso de Gustavo Alejos lo mencionan por una razón interesantísima, la verdad, cuando se ve cómo empieza la redacción del segmento que se refiere a Gustavo Alejos. Empieza haciendo una referencia a una entrevista que él mismo da a Revista Contrapoder. Y en esa entrevista, él admite tres cosas. Primero, admite que su patrimonio está más o menos por ahí de los 180 millones de dólares. Segundo, admite que él operó como una especie de recaudador para la campaña de Álvaro Coloma en el 2007. Y después admite que él había apoyado financieramente a Sandra Torres en su campaña, que apoyaba en menor medida a su hermano Roberto con todos y al partido Gana. Y entonces, entre esa referencia periodística y otras fuentes de información que logra cruzar el equipo que elabora el informe, lo ponen a él como el paradigma. Porque en todos los demás casos, por ejemplo, en el de Alejandro Sinibaldi, el único... Lo hace para su mismo partido. Lo hace para su mismo partido y en la única referencia documental que hay es un cable de Wikileaks en la cual hay una conversación entre Otto Pérez Molina y el entonces embajador James Durham, y Pérez Molina le dice que el encargado de tomar relación con los diferentes grupos financistas era Alejandro Sinibaldi. Entonces ahí es donde se extrapola que el rol que jugaba Alejos para la UNE y después Todos Gana lo jugaba Sinibaldi con el PP. Y luego pues que hay otros ejemplos que van surgiendo justamente de la discusión del día a día. Y que ahí es donde hay una crítica. Y que ahí el ejemplo que pone básicamente es el tema de las medicinas con Gustavo Alejos y otros negocios, pero obviamente se habla del sistema de construcción de obras, de carreteras, porque son los modelos desde los ministerios, así como hablábamos de los proyectos locales, que a través del listado geográfico de proyectos le daba dinero a los diputados distritales y a los alcaldes, esto le da dinero a los líderes nacionales del partido y a los que fueron los financistas. Y por ejemplo ahí es donde el informe dice, miren, es que aquí hay que separar los bolsones. Hay un bolsón ilícito, que es el dinero del financiamiento que sale de actividades de la corrupción o de actividades abiertamente ilegales que vamos a entrar a ellas. Hay otro bolsón que es legítimo, que es lícito en su origen, que es: yo, Philip Chicola, quiero donar tanto al partido de mi predilección, mi empresa quiere donar tanto, ya sea uno o dos partidos. Lo que cuestiona el informe es por qué yo, Philip Chicola, no quedó registrado en el informe de financiamiento del partido. Entonces se dice, mire, usted también está cayendo en una falta en el momento de que usted permite que su declaración sea, o que su donación sea anónima. Pero ahí es donde entra ese otro segmento que tú decías, que son, porque lo mencionan como gremiales, o asociaciones empresariales y demás, donde ese grupo principalmente tiene otra dinámica, y es que ese grupo lo que busca tal vez no es exactamente lo mismo que es, no busca el contrato de esto, la obra o la venta de medicina, pero busca ciertos espacios, uno de ellos, por ejemplo, el poder tener control en algunos ministerios, en el Ministerio de Economía, en ciertos espacios, para controlar cuotas, para poder controlar contingentes,
controlar aranceles, en el Ministerio de Agricultura para controlar normas, en el Ministerio de Salud para controlar patentes de medicinas, o en la IBE o en la SAT para controlar quienes controlan a los empresarios o a los banqueros. Entonces, es dinero, sí, pero es un dinero diferente que no necesariamente le interesa a esos operadores políticos, porque no son grandes empresarios que tengan esos dilemas. Entonces, eso se lo deja a estos gremiales, a estas organizaciones, siempre y cuando aportan suficiente para alquilar ese espacio. Que el informe viene a confirmar algo que justamente hemos discutido en muchos espacios. Y creo que ese es otro de los temas que también hay que ir identificando de los patrones políticos, que hay una diversificación de los capitales en política. El informe dice más o menos que el estimado es que un 50% del financiamiento de los partidos viene de la corrupción, que por ahí de un 20-25% viene de lo ilícito, de lo criminal. Y el otro restante 20-25% ya vienen de financistas tradicionales. Esos empresarios. Entonces, pero hace unos años eso era el 60-70%. Y ese es un poco el proceso de rotación que hay. Es que hay nuevas fuentes de capital. Y esas nuevas fuentes de capital están asociadas a los procesos que hablamos. Procesos de descentralización de los bolsones presupuestarios, procesos de una exacerbación de la corrupción en el Estado, de más actores que ven en el Estado un botín, y entonces lo que ocurre es, yo tengo un milloncito por ahí, se lo voy a donar al que yo creo que va a ganar, porque después le voy a poder pedir que me dé 5, 10, 15 millones en obra. Y entonces ya el día de mañana que yo no solo recupero mi inversión, que me enriquezco, sino que me capitalizo, me puedo dar más. Entonces se va generando un círculo vicioso. Y ojo, ese círculo vicioso trasciende partidos. Aquí realmente lo que ocurre es que muchas de esos operadores locales se van cambiando la camiseta. Es el caso de Medrano. Y aquí, y Medrano y de la mayoría de los caciques que hablábamos hace un momento, pero aquí te entra entonces el tema de los ilícitos. Porque quiero dejar en el último segmento las conclusiones y recomendaciones. Entonces, el tema de los ilícitos. Y ahí es donde ponen el ejemplo del caso de Chico Dólar, porque ese es un ejemplo, y aquí hay un tema complicado. En estimaciones y estudios y análisis que yo he evaluado, entre el 30 y 35% de las remesas que vienen en el país son lavado de dinero. O sea, eso quiere decir, son los narcotraficantes del narcomenudeo que están en Estados Unidos que mandan el dinero a Guatemala por medio de remesas para que alguien aquí localmente, en este caso Chico Dólar, lo introduzca el sistema bancario de otra forma y lo reexporta a los proveedores de la droga a los que hay que pagarles para que sigan mandando producto. Entonces, Chico Dólar no es tanto que sea esta agropecuaria del campesino y demás, no, esas son las herramientas que usan para capturar remesas, meterlas al sistema, para lo cual necesitan bancos, que en este caso está nombrado un banco en particular, la gerente del GIT Continental del área de Jutiapa, asesoró, participó del mecanismo, tienen gente de la SAT para cuidar las partes fiscales, tienen gente de la IBE, que en este caso es donde entra Edgar Barquín, para que logren suavizar la persecución que hay en ese sentido. Entonces así se introduce el lavado de dinero de las drogas. En este caso, o sea, se vincula ya a narcotraficantes y a narcolavadores de dinero. Porque ahí hay dos tipos de casos. Está el caso de Chico Dólar, que es lo que desata el terremoto contra el partido líder, que ese caso creo que también evidencia otro tema que hemos hablado: la separación de las campañas, de la campaña de aire y la campaña de tierra. La campaña de aire, que es la que se da vía medios, vía publicidad, mercadeo, radio, televisión, esa tiene una dinámica. La campaña de tierra tiene su propia dinámica y su complejidad. Y la campaña de tierra, que son los mitines, la organización local, la entrega de bolsas, etcétera, etcétera, etcétera. Y creo yo que vinculando lo que analiza el informe de CICIG con el caso de Chico Dólar del miércoles pasado, podemos evidenciar cómo el dinero ilícito se cuela desde abajo. Porque en las conversaciones donde agarran, creo que es al diputado Manuel Barquín, hablando con Chico Dólar, él le dice, sí, pero es que ayúdame porque tengo que hacer la asamblea de Petén, tengo que hacer la asamblea de no sé dónde. ¿Qué le está diciendo? Necesito dinero para el mitin, para la organización, para lo territorial, la tierra. Lo que llama la atención es cuando Jaime Martínez Loaiza, un día después, renuncia a la Secretaría General de la Gana, porque, ojo, él es diputado de líder, candidato a diputado de líder, pero es secretario general de la Gana, porque está guardando el vehículo ahí porque es su franquicia para más adelante. Pero él reconoce y
creo que reconoce cerca de 1,5 millones de quetzales que ha devuelto, porque eran préstamos. No sé por qué me recordó a MDF y el cheque famoso de 600,000 quetzales del Patriota, que apareció un pagaré, pero dijo que no era que le hubieran dado plata, que era un préstamo y que ya los había devuelto. Ese es un poco lo que se da, es una estructura de donde ese dinero entra para hacer que operen esas estructuras locales. Y luego también que el comisionado lo mencionaba brevemente en la presentación del informe, y es cuando esas redes que manejan dinero abiertamente ilícito o proveniente de hechos ilícitos desarrollan sus propias constructoras locales, financian candidatos locales, y entonces ahora esa red diversifica su rama de negocios. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? A través de esas constructoras locales entran en su propio esquema de lavado de dinero, porque la constructora local entonces va a tener la solidez financiera para poder asumir el costo financiero de construirle, qué sé yo, un camino rural a una municipalidad, aguantarse 1 o 2 años en la que se la paga y no estar financieramente mal, porque tiene ese dinero. Se lo paga el Estado, entonces el dinero ya lo logró. Y hay casos del altiplano en San Marcos, donde incluso hay ferreterías que venden a bajo de costo productos a las municipalidades. Y no crean que están regalando cosas, como están lavando dinero, lo que necesitan es recuperar 70 centavos de cada quetzal en todo caso, o 50 centavos de cada quetzal. Se pueden dar el lujo de vender a precios más bajos, porque cuando el dinero ya regresa lavado, ya regresa limpio, y por eso terminan vinculándose otra vez con alcaldes y con autoridades locales, gobernadores y otras estructuras para darle vuelta a ese dinero. Sí, y ahí es donde, por ejemplo, la red de Chico Dólar, que la investigación revelaba que eran algo así como 200 empresas, su función es justamente eso, es que hay una fuente ilícita de dinero que hay que rastrear de dónde viene ese dinero. Pero después, a través de esas empresas, financia candidatos. Bueno, una buena parte son remesas. Sí. En ese caso son remesas a través de Airpact y otras organizaciones similares. Recibe el dinero y una vez lo recibe, ya lo mueve dentro del mercado para lavar ese dinero. Y ahí es donde dentro de esa parte una colita se mete al sistema de partidos. Ese es un ejemplo. El otro ejemplo que hace referencia específicamente el informe es cuando personajes directamente vinculados a hechos ilegales participan como candidatos. El caso de Ipala. De Ipala en Chiquimula, donde menciona o Castillo con en su momento, que Manuel Castillo en Jutiapa, pero aquí se menciona el caso de este Edwin Javier alias Tres Quiebres, que él es un personaje que incluso en declaraciones del exministro de Gobernación se le mencionaba como un personaje vinculado al crimen organizado, que ahora corre con un comité electoral, un comité cívico, pero que aparte de eso había recibido ofertas de varios partidos. Es decir, ahí es donde se ve que no solo es por el dinero, sino que también personajes directamente vinculados a lo ilícito. Y otra vez, es que por eso les digo, esa es la lógica que opera hoy por hoy. Hoy toda esta gente ya viene con su pan bajo el brazo. Es que se meten a hacer campaña política porque tienen su bolsón, ya sea de dinero, producto de la corrupción o de lo ilícito, que les permite a ellos decir, me puedo dar el lujo de tirarme de alcalde y gastarme 5 o 10. Y yo escojo con qué partido quiero ir. Yo escojo con qué partido. Entonces, ese es el atractivo que tiene este tipo de personajes para los partidos políticos. Es que ahí es donde, por eso, en algún momento hablábamos de las diferentes dimensiones de la red Medrano. Es que una dimensión de la red Medrano es la red de lo político electoral clientelar. Medrano atrae de 30 a 35 mil votos en su municipio. Por su lealtad, por los programas clientelares, lo que sea. Él mueve 35 mil personas. Pero aparte de eso, él mueve no solo su propio financiamiento de su campaña, sino que financia otras campañas. A 10, 11 alcaldes más. Entonces, pónganse, si yo soy partido político, a mí me atrae Medrano, porque le digo, puchica, este cuate no solo me va a dar los 35 mil votos que él tiene, me los va a dar para mis diputados y mi presidente, sino que aparte, él va a financiar su campaña y más de algo me va a dar a mí. ¿Qué le ofrezco yo partido a cambio? Le ofrezco mi marca, o sea, la franquicia, y le ofrezco que cuando llegue al poder no te voy a fregar, el flujo de dinero va a seguir llegando, entonces nos vamos. Eso se debe replicar en todo el país. Lo que pasa es que Medrano es el caso paradigmático. Entonces, al corte. Vamos a regresar con las conclusiones que hubo el informe y qué acciones, en todo caso, podemos empezar a tomar para empezar a romper esta pistocracia. Estamos acá en Este Oeste. Volvemos en un momento. Estamos presentando Este Oeste.
Lea esta semana en Contrapoder. Jaque. Las acusaciones de corrupción contra Edgar Barquín arrinconan al líder. El Chapo nunca dejó de ser el Chapo. La autora del libro El Señor del Narco habla sobre la fuga del líder del cartel de Sinaloa. Tan lejos y tan cerca, ¿podría Guatemala llegar a enfrentar la crisis política y económica por la que atraviesa Grecia? Pide perdón y juega. Tras la agresión contra un futbolista juvenil de Xelajú MC, Edgar Chinchilla participa en la Copa de Oro. Pequeños críticos de arte, aplausos y abucheos de los niños a las piezas exhibidas en la subasta de Juanio. Katia de Leal, la mujer que nació con el chip del orden. Llegan las empanadas chilenas a McDonald's. Esta semana en Contrapoder, enfoque, criterio, análisis. Búsquela en tiendas de prestigio o suscríbase al 2222-8722. Descargue la versión electrónica en Google Play o en el App Store. Libertad, vivimos con libertad en Canal Antigua. Acá en este espacio confluyen todas las voces que representan a esta sociedad. Los periodistas de Canal Antigua disfrutamos trabajar en libertad y sin censura. En Canal Antigua, nuestro único límite es el respeto a la dignidad de las personas. Trabajo en Canal Antigua desde 2010 y nunca he tenido restricciones ni condiciones para ejercer libremente el periodismo. Desde la presentación de noticias y las entrevistas hasta los programas de opinión, jamás me han impuesto ni vedado preguntas, enfoques ni comentarios. Un entorno libre de censura nos permite el ejercicio de un periodismo sin ataduras. Analizar, opinar y entrevistar con total libertad es importante para formar ciudadanía y formar opinión libremente. Por eso estamos acá en Canal Antigua, para hablar de cualquier tema, con cualquier invitado, de cualquier ideología. Yo defiendo la libertad de expresión de pensamiento. Yo estoy de acuerdo con que haya libertad para pensar. ¿Y usted? La libertad de expresión es la forma en que transmitimos a los demás lo que somos, lo que pensamos, lo que anhelamos para nosotros y los demás. La libertad de expresión es mucho más que aquella Convención de los Derechos Humanos de 1948 o lo que dice la Constitución Política de una república. Es el respeto a lo que tú piensas y que tú respetes lo que yo opino. La libertad de expresión es una manifestación del derecho a la libertad individual. Ser libre significa no estar sujeto al arbitrio de otro, para poder hacer uso de nuestra propia iniciativa y buscar nuestra felicidad. Porque lo que ocurre en aquellos países donde no se respeta este derecho es que hay personas, hay periodistas y hay formadores de opinión que pagan con su vida, con su libertad o con su integridad física su derecho a expresarse libremente. Por eso es que la libertad de expresión del pensamiento, la libertad de opinión, la libertad de pensar son tan importantes. No podríamos ni siquiera hablar. No podríamos ni siquiera conocer qué es lo que piensan los demás. Recuerde que para trabajar en libertad, para producir, para hacer, para pensar en libertad, tenemos esta garantía. Por eso es que hay que defenderla. Estamos dispuestos a defender esa libertad de expresión frente a cualquiera que pretenda limitarla. En Canal Antigua apostamos y defendemos la libertad de expresión, porque sin libertad de expresión, sencillamente, no hay libertad. Estamos presentando Este Oeste. Estamos de regreso acá en Este Oeste, en el último segmento, conversando con Philip Chicola acerca de este informe de financiamiento de partidos políticos, la pistocracia o la democracia patrimonial, como le ha llamado Philip, las conclusiones. Porque todo lo que anterior, muchos dirán ahorita, pero eso ya lo sabíamos. Bueno, pero es diferente saberlo porque es un Vox Populi a que esté en un documento firmado por una organización como lo es la CICIG, pero está respaldado además en documentos. La Universidad Francisco Marroquín, varios estudios en los que también participaste, estudios de Acción Ciudadana, estudios de ACIES, como el caso de Hugo Novales y de Jonathan Lemus, el tema de las franquicias, información que recogieron de lo que hemos dicho muchos en los medios o en presentaciones que se han trabajado. Entonces, tener esa información dispersa, a que esté validada o aceptada y documentada, y además complementada con el análisis que hace la CICIG y con información de investigaciones que tienen en proceso, le da otro cariz ya a esta información. Pasa similar al caso de la línea. Lo que en el caso de la línea ya había una serie de rumores que decían, miren, es que hay
vinculaciones de altos funcionarios del Partido Patriota del gobierno con estructuras de contrabando. Había también un análisis económico muy básico y llevaba a la conclusión de que la recaudación en aduanas está haciendo, o no se comportaba de acuerdo a la importación o a las tendencias de importación. Se veía el enriquecimiento ilícito de varios personajes, lo que faltaba era que viniera alguien con un respaldo institucional y sobre todo un órgano de investigación en materia penal, a que atara los cabos y dijera, miren, atando estos cabos llegó a la conclusión que Juan, Pedro y Luis tienen responsabilidad penal en esto y inicio procesos contra ellos. Es lo mismo que lo digamos vos en un análisis comentando en un medio o en un foro a que lo diga el comisionado Iván Velázquez Gómez. Y aparte, miren, lo que pasa es que, y esto ya para empezar a ver los efectos de... El asunto de la corrupción del gobierno del Partido Patriota se viene hablando desde el primer año. Y siempre la broma que se hacía es, así como en la antigüedad todos los caminos llegan a Roma, en el gobierno patriota todos los caminos de corrupción llegan a Roxana Valdetti. Entonces, ¿qué ocurre? Ese era el Vox Populi. Se genera un sentido de frustración, de rechazo de la ciudadanía respecto a la figura de Roxana Valdetti. Ahí algún día deberíamos de analizar la revolución de los memes aquí en Guatemala. Viene entonces un órgano con un respaldo institucional, con capacidad de investigación, con una legitimidad institucional y supranacional, y viene y ata los cabos y le pega no a Valdetti sino a su secretario privado. Ese es el fosforazo que levanta toda esa frustración de la población. El informe de financiamiento, yo creo, bueno, el informe, pero sobre todo el caso del día miércoles de la estructura de lavado y política, creo que viene en esa misma línea. Porque lo que viene a hacer es que otra vez un órgano de investigación con credibilidad, legitimidad suprainstitucional y supranacional me viene a confirmar temas que Vox Populi se venían hablando, y es dinero de lavado, dinero de la corrupción, entra al mundo de los partidos políticos. Y el hecho de que sea el partido líder que genera tanto escozor en el mercado urbano, contribuye nuevamente a prender el fosforazo y a levantar las pasiones ciudadanas. Yo creo que ese es un efecto político que hay que medirlo en las siguientes semanas. Y lo reconoce tanto el embajador Robinson en su momento, todo lo que está sucediendo, como Iván Velázquez Gómez, y en el informe lo menciona, pero justamente entonces llega a estas conclusiones. Da una recomendación de que se apruebe, aunque no es perfecto, las propuestas que por lo menos el TSE ha enviado para reformar la ley electoral y de partidos políticos como un primer paso, y empiece eso a generar las condiciones para manejarlo. Contigo hemos hablado muchísimas veces del tema de financiamiento de campaña. Hemos hablado de la necesidad de hacer tres cosas fundamentalmente. Una, restringir el financiamiento privado. Restringirlo al mínimo posible de la expresión, y que el financiamiento público, porque la gente cuando uno dice esto te dicen, es que ¿por qué le voy a dar plata yo a los políticos para que hagan campaña? Es que de todos modos se la estamos dando, pero se la estamos dando por vía de la corrupción, y de esta forma sería por vía de un aporte concreto, y le limitamos que no pueda recibir aportes de estos contratistas. Segundo, lo que hemos hablado contigo es un poco la regulación de la cobertura mediática, porque lo reconoce este informe también. Un porcentaje importante del gasto de campaña va en radio y en televisión abierta principalmente. Entonces, restringir o controlar por medio de frecuencias del Estado el otorgamiento de esto, se reduce el costo también y por tanto se reduce la necesidad de efectivo. Y la tercera es un control mucho más estricto de la corrupción, para que justamente cerremos el círculo, y para eso requiere seguir trabajando en lo que se viene haciendo. Sí, porque vean, la gran recomendación del informe de la Comisión es la necesidad de aprobar a la mayor celeridad posible la propuesta de reformas a la ley electoral planteadas por el Tribunal Supremo. ¿Qué plantean esas reformas? Bueno, está planteando darle más capacidad sancionatoria al tribunal, más herramientas de control y fiscalización, le está permitiendo al tribunal, y pues yo creo que ahí es donde se ve la vinculación del informe con lo que está en la propuesta. Si el informe me está diciendo, miren, hay redes de corrupción que operan en lo municipal, en lo distrital y en lo nacional, permitámosle al tribunal sancionar en lo local, en lo distrital y en lo nacional. Y al mismo tiempo también creamos techos diferenciados, es decir, ya no entendamos el financiamiento a la política como fuera un todo de un mismo bloque, sino que permitamos que hayan formas de adaptarse a esas nuevas expresiones. Con el tema del financiamiento público, ahí también hay que ver el tema de modelos y de cómo opera, porque también hay incentivos perversos del modelo de financiamiento público. Entonces, con el modelo de financiamiento privado, básicamente lo que hay que hacer es generar una cultura de transparencia. A ver,
el financiamiento privado en sí mismo no es malo. Democracias y sistemas políticos modernos y muy funcionales tienen modelos de financiamiento privado. Entonces ahí hay varias alternativas. Por ejemplo, una alternativa debería de ser la democratización del financiamiento de los partidos, que es el concepto del afiliado, que ese es el modelo alemán. Es que en el modelo alemán son los mismos afiliados del partido quienes de forma democrática y horizontalizada pagan. Entonces aquí el modelo es, en lugar de tener pocos que den mucho, tengamos muchos que den poco. Otro modelo, por ejemplo, es como el norteamericano, que el norteamericano, el de los PACs y de los super PACs, que básicamente genera esas opciones, pero aparte de eso, el PAC termina siendo como institucionalizar la figura del recaudador, pero el recaudador se convierte en una especie de personaje que pone su nombre y su reputación sobre el origen de los fondos. Yo, por ejemplo, puedo decir, miren, voy a recaudarle a tal partido, denme un mes, y dentro de un medio digo, miren, yo recaudé tanto dinero, y yo pongo mi nombre y mi reputación de que el origen de esos fondos es bueno. La otra opción es el modelo directo, que es, permitamos siempre el financiamiento privado, pero que sea transparente y que salga con nombre y apellido, quién paga y cuánto paga, y el día de mañana verificamos que esos financistas no están recibiendo algún tipo de Pero nuevamente una de las cosas que más diferencia hace, eso es lo que explicaba también Iván Velázquez Gómez, es que especialmente la televisión abierta, planteaba él, y ciertas cadenas de radio que tienen cobertura nacional mucho más amplia, tienden a tener mayor cobertura, no pagada por pauta, porque eso ya está regulada, y aunque puede haber la cantidad que quieran, se tiene que pagar físicamente, lo cual requiere dinero, pero sí a través de información o de infomercials, se llama Iván en esto, o sea, comerciales disfrazados como noticia, que no tienen costo necesariamente, y son escondidos los costos. Que ese es justamente, miren, para mí quien mejor explica ese modelo es Juan Carlos Sandoval, y él pone el ejemplo mexicano. Porque él dice, mire, el día de mañana vamos a aprobar la norma de que aquí igual acceso a medio para todos. Entonces, cada partido va a tener, qué sé yo, 2, 3 spots por medio. Pero entonces la forma, como le puedo hacer el chanchullo, el desequilibrio, es que pasa si yo soy amigo del director o del dueño del medio, y entonces yo le digo, mira, ¿me puedes asegurar que en todos tus noticieros me hagan una cobertura a mí? ¿Me podés asegurar que me pagan, que si yo soy funcionario de Estado y yo voy a correr por un cargo, constantemente me estén sacando infomerciales? Es un poco el caso de Alejandro Sinibaldi. Alejandro Sinibaldi pasó 2 años en el Ministerio de Comunicaciones en los cuales la televisión abierta le daba una cobertura específica de lo que él hacía. En la elección pasada hubo como 3, 4 candidatos que tenían sus propios programas. Entonces son esas formas de darle vuelta a la regulación. Por eso les digo, miren, este es un tema complicado. Este es un tema que no hay una solución blanca y negra, sino que hay una serie de aristas que hay que considerar en esta. Que por eso se plantea que después de cada elección hay que reevaluar la norma para irla adaptando, porque, como dicen, echa la ley, echa la trampa. Entonces, si la gente encuentra cómo darle la vuelta a la trampa, porque mientras no me caché y no hay clavo, hay que volver a encontrar otro mecanismo de regularlo. Que ahí es donde viene, veamos la trampa de esta elección. Lo que pasa es que ahora la trampa de esta elección, ¿cuál fue? Vengo yo, individuo, y publicito conferencias, miren, como soy tan buena onda, llámenme y pregúntenme cosas de civismo, publicito, qué sé yo, cualquier cosa, y le meto mucho dinero a publicito mi libro, y vengo yo, no es Álvaro Velázquez, por cierto, ahí con cariño, entonces vengo yo y publicito mi actividad privada, lícita, y resulta que, oh sorpresa, el día de mañana terminó el candidato. Entonces es una forma chanchullera de darle vuelta al modelo de la campaña anticipada. Y es que por eso le digo, yo quisiera que alguien me confirmara si Amílcar Rivera finalmente dio la conferencia esa que pasó como 3 meses. Una no, pero como 4 veces la promovió, y creo que una vez se reunía con alguien ahí en el hotel y llegaba la gente, pero justamente es una forma legal, porque aparentemente es legal, de poder promoverte. Ahora, dentro de las conclusiones está justamente que se recomienda que se implementen las normas que solicita el TSE, pero también plantea que tenemos que poder ser mucho más exigentes como ciudadanos y poder ser más partícipes y ver lo que está sucediendo, porque esa transformación, como decía al final el comisionado, pues es un colombiano y muchos extranjeros que trabajan con él en la CICIG, que mañana, pasado mañana, algún día se irán a ir. Pero a quienes nos quede la responsabilidad de darle vuelta a esto y transformarlo, es a nosotros. Sí, por ejemplo, datos que hasta aparecen en el informe, la correlación, de casi creo que era de 0.90, entre financiamiento y votos. ¿Qué quiere decir eso?
Una correlación... Más visto, más posibilidad de ganar. Una correlación de 1 implicaría que hay una correlación perfecta que en función a la cantidad de dinero que yo voy es a la cantidad de votos que me van a dar. No es 1, pero es 0.90. Entonces eso también genera Y hago una aclaración porque la gente siempre rápido me dice, no, pero por ejemplo Alejandro Sinibaldi gastó más que Álvaro Arzú en la última campaña y no le ganó. A ver, no es lo que se gasta en un predio en particular, es el capital acumulado político. Álvaro Arzú tiene 37 años de estar en política. Entonces el valor acumulado de su marca sobrepasa, aunque Alejandro hubiera invertido lo mismo 3 campañas seguidas. ¿Por qué todavía dicen, bueno, pero entonces él todavía le ganó en dinero a Roberto González, a Canela? No, porque era la segunda campaña de Canela y en la suma de las dos todavía invirtió más que lo que había invertido Alejandro Sinibaldi. Y algo que sí ocurre es que la capital es un distorsionador, porque el comportamiento político de la capital es anómalo comparado con el resto del país. Y sin embargo sí hay una relación de plata, porque si, a ver, esos 3 que son alcaldes, candidatos a alcaldes, hay una relación enorme de que mientras más gastas, más probabilidades hay de ganar. ¿Por qué? Porque más reconocimiento de nombre. Y ahorita se da una distorsión, porque la gente me dice, mire, pero Jimmy Morales me ha gastado. A ver, pero Jimmy Morales, antes de empezar a competir, ya tenía un reconocimiento de nombre del 90% por su actuar en otros ámbitos. Que ahí sí habría que decir, no hizo el programa para ser presidente algún día, pero aprovecha la cobertura que tuvo para tener un reconocimiento de nombre tan alto. Que ojo, porque eso... Tenemos la duda. Eso lo he visto varias veces en encuestas y en algunos focus groups. Un fenómeno interesantísimo es que a Jimmy Morales le pasa la de Chespirito. Si ustedes van a México y preguntan, ¿conocen al Chapulín Colorado? 90% de la gente dice que sí. ¿Conoce a Roberto Gómez Bolaños? Por ahí del 20-25% de la gente dice. Aquí con Jimmy Morales ocurre exactamente lo mismo. ¿Conoce a Nito y Neto? 85-90% de la gente que sí. ¿Conoce a Jimmy Morales? 25-26%. Entonces, lo que está haciendo Jimmy Morales es vincular su nombre con su marca. Pero lo que dice Quique es cierto. Lo que pasa es que él ya traía una inversión en marca. Que tiene que hacer ahora la vinculación. Visibilizarla. A la persona son otra cosa. Pero ahora también ahí es donde yo quisiera agregar otro elemento que es un poco más amplio. Y es... La reforma al sistema electoral es la reforma a la primera grada del proceso, que es pagar mi derecho de piso para participar de la repartición del botín. Pero lo que hay que hacer es que de la mano de eso hay que atender el resto de estructuras, porque miren, transparentando el financiamiento no es la solución, porque se puede ser transparentemente corruptos. Y les pongo tal vez el caso paradigmático que me gusta mencionar es Juan Carlos Monzón. En el informe de financiamiento del Partido Patriota, y incluso la CICIG está diciendo que los informes de financiamiento de la elección pasada era mentira, subreportaron, no reportaron lo que era y demás. Pero en lo poco que reportó el Partido Patriota aparece como donante de la campaña la empresa Tecnicanchis, propiedad de Juan Carlos Monzón, como 400,000, 500,000 quetzales. 4 años después ya vemos qué pasó. Entonces no solo se trata de que yo pueda poner en una lista cuánto de Juan, Pedro, Luis, controlar qué va a sino suceder que va a pasar después. Entonces eso implica reformar el sistema de compras y contrataciones. Y la Contraloría General de Cuentas. Fortalecer la Contraloría, reformar el sistema de servicio civil, fortalecer los órganos de investigación penal y de investigación financiera. En fin, implica hacer una reforma estructural, porque solo atendiendo la causa o donde se empieza a colar la corrupción, no voy a llegar muy lejos. Esto tiene que ser un proceso integral de reencauce de la institucionalidad del Estado. Y de verdad, a veces parece que lo dijéramos como molestando, pero esto apenas empieza, de verdad. Esto apenas empieza. Y porque estamos terminando de sacar la basura, pero falta después limpiar esa basura que estaba ahí y cómo reconstruimos lo nuevo. Así que va a reconstruir una cárcel de máxima seguridad solo para meter a todos los que han llegado. No sé si vamos a tener que convertir algún gran... no sé, alguna colonia o algún edificio, el estadio, pero porque va a haber mucha gente. Pero te agradezco, Philip, que hayas venido a acompañarnos nuevamente aquí en este oeste. Vamos a seguir hablando de este tema y de verdad, mire, esto apenas empieza, son 3 partes. Lo que decía Philip, la reforma electoral, la reforma política per se es una. La reforma del sistema de adquisiciones y la Contraloría de Cuentas es la otra. Y la tercera es una revolución ciudadana, donde dejemos de ser pasivos y permisivos con la corrupción y seamos parte de esa transformación de esta sociedad a una sociedad que rechace la corrupción desde la raíz. Gracias por nos acompañar una vez más acá en este oeste. Nos vemos la próxima semana. Dios los bendiga.